La lucha por la exigencia de derechos es histórica. A lo largo de los años, millones de voces se han reunido para generar cambios. Este es nuestro momento. Estas son nuestras historias. Les damos la bienvenida a este podcast de pregoneras y pregoneros, donde vamos a compartir historias, experiencias y testimonios de personas que exigen sus derechos, nuestros derechos. Esto somos nosotros. Nosotros somos el Estado y el poder. Revolucionar conciencias es la meta. No eres tú ni soy yo, somos nosotros. Y queremos que la vida sea. En los últimos 2 años, de acuerdo a datos del Coneval, 3.8 millones más de mexicanos entraron en una situación de pobreza. En esta emisión de Pregoneros, al cual les doy la bienvenida con el cariño de siempre a todas y todos ustedes, hablaremos con Rogelio Gómez Hermosillo, Marcela Aguilar y José Mario de la Garza del ingreso vital de emergencia, que representa todavía, aún con un poquito de retraso, una gran posibilidad de reaccionar todos juntos, Estado y sociedad, frente a esta realidad que nos ha traído la pandemia. Les damos pues la bienvenida. Ya nos irán platicando en el contexto de sus intervenciones a qué se dedican, desde dónde trabajan, en qué lugar del país están, y ellos nos van a ir comentando por qué un ingreso vital de emergencia. ¿Qué es esto del ingreso vital de emergencia? ¿Por qué ha surgido esta discusión en el contexto de la pandemia? ¿Y cuál sería la diferencia con otra cosa que se ha mencionado en estos tiempos, que es el ingreso básico universal? Los invito a generar la conversación y a responderse de manera libre. Rogelio, José Mario, Marcela. Básicamente es un apoyo para la gente que se quedó sin sustento por una emergencia, que en este caso es la pandemia de COVID-19. Es la posibilidad de que cuando las personas tuvieron que irse a su casa, y todavía muchos no han regresado, hay un cálculo de que son más o menos 2.600.000 personas que siguen sin trabajo, siguen desempleadas, comparado con cómo estábamos antes de que empezara la pandemia. Entonces, que reciban un apoyo del gobierno temporal, ¿no? Por unos meses, de entrada 3 meses, podría ser un poco más, para subsistir. Es un apoyo de subsistencia, es el derecho a poder subsistir, ¿no? Que está en todos los tratados de derechos humanos a nivel internacional, y que por lo tanto México reconoce, y es una propuesta desde la sociedad civil para que el gobierno asigne recursos públicos para que la gente no muera de hambre. Yo creo que es muy importante, porque ya vimos con los datos de pobreza que se dieron a conocer recientemente por Coneval, que creció el número de personas que no les alcanza ni para comer, y eso tiene que ver con la crisis económica derivada de la pandemia, y por eso es tan importante que haya este apoyo, este ingreso vital, porque esto es para vivir, o casi yo diría para sobrevivir, de emergencia, porque es temporal. Entonces se trata de un derecho que se debe garantizar, y es una manera de hacerlo. Mira, en el contexto internacional se considera un derecho humano que está vinculado con la dignidad de las personas. En cuanto se presentan estos acontecimientos imprevisibles, pues se estima que el Estado debe de intervenir para aportar estos recursos a estos grupos vulnerables que efectivamente se quedan sin sustento y que ponen en peligro pues, la viabilidad de la propia persona, pero también de su entorno, de su familia, de sus cercanías. En México, te diría yo que está deficientemente regulado, y eso también ha generado un problema en la implementación ya práctica de estos derechos humanos que tienen que ver con la asignación de recursos, como bien decía Rogelio, ¿no? Entonces, sí está reconocido, pero el proceso de implementación, de cómo se aterriza, por un lado, en la legislación, y por otro lado, en los presupuestos, en la parte del gasto público, ha representado que este derecho pues, se desconozca por las autoridades, o que se facilite a las autoridades en los 3 niveles de gobierno, tanto a nivel municipal, estados y federación, se facilite a desconocer este derecho, a hacerlo nugatorio y a no otorgarlo por esta, digamos, situación que es la que ha prevalecido, y que
nosotros, los que participamos en este podcast, pues hemos tratado también de incidir en solucionar esa problemática. ¿Y qué podemos hacer para darle un nuevo impulso y hacer que esto se escuche y se convierta en una realidad de ingreso vital de emergencia? Mira, Paco, pues a lo largo de todo un año hemos venido impulsando distintas acciones, desde acciones muy políticas como impulsar a las personas a que sacaran un pañuelo blanco en sus casas cuando se quedaran sin algún alimento, hasta impulsar amparos colectivos para las personas que se han quedado pues básicamente sin ingresos, sin comida, y ahorita justo estamos por ahí repensando un poco cómo podemos nuevamente incidir, nuevamente presionar para que esto suceda. Consideramos que estamos en una coyuntura importante para exigir al Congreso que designe presupuesto, que designe una partida para que este ingreso se pueda garantizar. Como ya lo comentó Rogelio, todavía hay 2.6 millones de personas más que hace 2 años, cuando inició la pandemia, no se encontraban en esta situación, y pues garantizar un sustento mínimo para todas estas personas pues es más que relevante, sobre todo por la situación que se ha dado por la COVID-19, y además porque el gobierno federal constantemente ha puesto el enfoque, ¿no?, de ayudar primero a los pobres. Entonces, este ingreso es para todas esas personas que están en esta situación. Acabas de mencionar algo que tiene que ver con factores de proyecto político, que tiene que ver con cómo se concibe la labor del Estado frente a todo esto. ¿Cómo podemos plantearnos este tema? ¿Qué debe hacer la sociedad civil? Porque somos una sociedad muy solidaria. Casi siempre estas dificultades y estas carencias las resolvemos en redes familiares, en redes colectivas, y suplimos la caída en desgracia de las personas. Pero ¿qué tendría que hacer el Estado y qué significa esto a nivel tanto de las políticas de Estado como esto, repartición de dinero de distintas maneras, con distintos programas, como en el sentido legal? Mira, primero tiene que estar claro que los programas actuales, el gobierno federal, el presidente López Obrador insiste mucho que la gente tiene apoyo y que por lo tanto no se requería un nuevo apoyo. Entonces hay que dejar muy claro que esto no es así. Ya contamos con los datos, que afortunadamente tenemos un INEGI, una institución de estadística que mide muy bien y que es muy seria y sólida para saber, digamos, quiénes reciben y quiénes no reciben estos programas. Y con los datos que se acaban de publicar hace unas cuantas semanas, sabemos que al menos 2/3 partes, 2 de cada 3 hogares de los que tienen menores ingresos no reciben ninguna transferencia de programas gubernamentales. Solo 1 de cada 3 entre los más pobres, y solo el 30% en la población en su conjunto. Entonces, eso te da idea de que, pues, ciertamente no está cubierto, digamos, esta situación. De ahí hay que partir. Y lo segundo, pues, es que es una obligación del Estado, como ya lo comentábamos y como se me explicaba, que aunque no esté suficientemente legislada y que eso permite que se escabullan, que sean omisas las autoridades, pues el artículo primero es muy claro y la necesidad está ahí. Entonces, la sociedad civil yo creo que sí hay que exigir. Ya no estamos en los niveles de aquellos meses de abril, mayo y junio, en donde eran 12, 13 millones de personas las que se habían quedado sin sustento. Ahí era donde había que haberle entrado, por cierto, y entonces no hubiéramos tenido el incremento de pobreza que tuvimos. Pero digamos, poniéndosela fácil al Estado, déjame decirlo así, ya son menos, es mucho más viable. Si le calculamos que un ingreso vital mínimo de emergencia para que la gente no muera de hambre es una canasta básica, 4,000 pesos al mes, entonces 3 meses, 12,000 pesos, pues entonces para 1 millón de personas necesitas 12,000 y para 2.6 necesitas 31,000 millones. Es decir, es una cantidad importante, pero nada que, o sea, es nimia con respecto a presupuestos que se despilfarran en otras cosas
o en proyectos que pueden esperar. No es que estén bien o mal, yo no entraría a esa discusión que ni viene al caso de si necesitamos un tren, una carretera, una refinería. Lo que sí sé es que primero la gente, y no lo digo yo, lo dijo el gobierno, entonces primero los pobres, pues primero que no haya nadie que se quede sin comer. Yo creo que esa es la lógica de esto, y hay que exigirlo como sociedad civil, y hay que exigirlo a quien apruebe el presupuesto, como decía Marcela, a los diputados y a las diputadas, porque me parece que ya quedó claro que el gobierno no quiere escuchar, que sigue insistiendo que todo el mundo ya tiene transferencias. Lo bueno es que los datos son claros, y entonces es el poder, es la Cámara de Diputados como entidad de aprobación de presupuesto la que podría autorizar esto para que el gobierno, la Secretaría de Bienestar, que por cierto tiene un programa de apoyo a personas en situación de emergencia, pero al que le asignaron, no me acuerdo, creo que 15 millones de pesos, o sea, o 50 creo, para no equivocarme, menos de 100 seguro, y necesitamos pues en el orden de los 30,000 o 20 y tantos mil, depende cuánta gente al final recibiera este apoyo, ¿no? O sea, está lejos, pero ahí está, nada más es cosa de asignarle el presupuesto. Yo haría, con base en lo que dice Rogelio y Marcela, varias reflexiones importantes. Primero, tenemos que lograr que estos mecanismos sean institucionales, porque si no, quedas en el ámbito de la discrecionalidad y en el mecanismo de apoyos que se transfieren desde una visión política y con la creación de clientelas para objetivos electorales. Entonces, esto tiene que ser un mecanismo institucional, porque ahorita estamos en una pandemia, pero esto puede repetirse con otros eventos que generen la misma problemática que tenemos. Entonces, para mí, un reto es cómo generamos un mecanismo institucional. Ese es un primer reto que pasa por, pues sí, procesos legislativos, presentar iniciativas, una estructura. Ese es un primer reto que tendríamos que lograr. Un segundo reto es, como bien decía Rogelio y lo dice Marcela, es qué asignación presupuestal le das. Me parece también importante porque cuando tú ves la discusión que se hace el presupuesto en este país, ya ves que está todo asignado y todo de alguna forma etiquetado, que cuesta mucho trabajo redistribuir los recursos y ponerlos, digamos, déjame ponerlo en un lenguaje muy sencillo, en un cajón que te permita que este mecanismo opere de forma eficiente. Entonces, hay que hacer una redistribución del presupuesto para que este mecanismo tenga, como bien decía Rogelio, una partida asignada. De otra manera, pues, se vuelve letra muerta. Hemos visto muchos ejemplos en México en donde se crean mecanismos de protección. Yo les platico uno en que me ha tocado participar defendiendo víctimas, que fue las comisiones para la atención de víctimas, en donde, bueno, se hizo todo este andamiaje, se hizo la estructura, no se dotó de presupuesto de una manera adecuada, y entonces tú tienes en México una población muy importante que ha sido víctima de la comisión de un delito, pero no tienes el mecanismo para poderlos apoyar de una forma eficiente, ¿no? Entonces, este reto pasa por crear la institución, discutir cómo se hace la asignación presupuestal, y un tercero que me parece muy importante, que es los mecanismos para determinar a quién se le asignan los recursos. Porque si, insisto, ¿verdad? Si esto es un programa electoral en donde te van a dar unas tarjetas porque tú estás en un contexto de apoyar en una cierta medida una posición política, no va a funcionar. Entonces, el mecanismo tiene que ser un mecanismo objetivo que permita de una manera rápida y sencilla la asignación de recursos. ¿Por qué? Porque si yo me voy a tardar meses intentando el que se me asigne una cantidad de subsistencia, de dignidad, pues resulta ser que entonces el mecanismo tampoco funciona. Esto tiene que funcionar con muchísima rapidez, de manera que cuando yo haga la solicitud pueda tener, como bien dice Rogelio, la canasta básica para alimentarme, para poder salir adelante de la emergencia. Entonces, me parece que estas tres cosas, si no las ponemos en la agenda y solamente enfocamos al tema COVID, pues podemos solucionar ahorita la problemática, que es, por supuesto, importantísima, con las millones de personas que se han visto afectadas. Pero yo también creo que hay que pensarle de mediano y de largo plazo, en que, por lo que hemos visto, pues estas cuestiones pueden repetirse y pueden volverse parte ya de nuestra agenda cotidiana. Y si no tenemos este mecanismo bien definido, pues esto que vimos hoy se va a volver a repetir y vamos a estar en una cuestión cíclica, ¿no? Ahora, nada más para hacer un corte de caja. Hoy por hoy, que también es una situación anómala desde mi punto de vista, algunas personas han logrado que se les otorgue estos apoyos por, como decía Marcela, por los juicios de amparo, y entonces vuelve otra discusión, ¿no? Que en México, para acceder a estos derechos, tienes que acudir a los juicios de amparo, que son muy complejos y que son, pues, obviamente, marginales.
porque pues, el juicio de amparo no se plantea como un mecanismo colectivo, se plantea más bien como un mecanismo individualizado. Entonces, ahí está, yo así te daría una radiografía de cómo veo la problemática y los retos que habría que enfrentar hacia el futuro, ¿no? Aunque parezca complicado, nosotros consideramos, ¿no?, que esto es una decisión que es viable en muchos sentidos, tanto políticamente como económicamente, y también es una decisión de valores. Toda política pública tiene una complejidad en todos estos sentidos y en colectivo, desde nosotros, desde Renace, desde Acción Ciudadana frente a la pobreza, hemos demostrado con un conjunto de acciones que el ingreso vital pues es una decisión viable económicamente, políticamente, y pues a mí me gustaría agregar que los derechos solo son derechos cuando llegan a todas las personas. Entonces, tenemos que garantizar que esta decisión viable, y que ya hemos argumentado que muchos grupos políticos o todos los grupos han estado de acuerdo en impulsarlo, que la sociedad civil está de acuerdo en que lo necesitamos, y que además existen los presupuestos, que no es una cantidad inmensa de dinero, y que además ha sido el ingreso vital o los programas de apoyo temporales las medidas que más se han adoptado en todo el mundo para atender la problemática de la crisis económica derivada de la COVID-19 en el mundo. 150 países, por ahí existe un informe del Banco Mundial en el que expresa que 150 países en el mundo han echado mano de esta medida en 500 aproximadamente programas temporales. Entonces, ya no es, digamos, una medida innovadora, o no es una medida a lo mejor que se nos haya ocurrido desde la sociedad civil, sino que existe un cúmulo de evidencia de que esto es viable, y que además pues sí hace la diferencia tanto para las personas en esta situación como para resolver o atenuar un poco de la crisis económica que ha surgido a partir de esto. Hacia la recta final de este encuentro, les hago una pregunta de dos vertientes. Pero antes de continuar, les invito a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con este tema tan interesante. Ayúdanos a llegar a más personas para que conozcan, promuevan y exijan sus derechos. En Facebook, Instagram y Twitter nos encontramos como Nosotros MX, y en YouTube como Nosotros Movimiento. Para escribirlo, recuerda que en lugar de la tercera O de nosotros va una X. Y no olvides visitar nuestra página web www.nosotros.org. Ahí podrás encontrar nuestra proclama, firmarla, saber un poco más de quiénes somos, nuestros colectivos y toda la información de la campaña que estamos emprendiendo este 2021. Sigamos demostrando que en Bola resolvemos lo que una sola persona no puede. Y bien, aquí estamos ya de vuelta. Pues fíjense nada más, hasta este momento, qué lujo esta conversación. Y por lo pronto, bueno, este segundo bloque, como les decía, les hago una pregunta de dos vertientes. ¿Qué perspectiva? ¿Qué puede pasar si las cosas siguen así y la afectación tanto de la pandemia como de los efectos que van a seguir en cadena en los años siguientes siguen produciendo este aumento en la población en extrema pobreza y en pobreza? Y del otro lado de esta pregunta, para pensar en positivo, ¿qué país estaríamos construyendo si habilitamos institucionalmente, como mencionabas, José Mario, y con presupuesto y de manera organizada y, como mencionabas, Marce, impulsada fuertemente desde la sociedad civil, programas como el del ingreso vital de emergencia? Mira, la secuela de la falta de ingreso, del hambre, incluso ya que resuelves, digamos, de alguna manera, y ha sido la solidaridad, evidentemente, entre las personas la que sostiene, porque si no, pues tendríamos, ¿no?, una hambruna, pues. Pero la secuela es muy, muy grave, porque la desnutrición durante los primeros años de vida te deja efectos para toda la vida. Es decir, para, digamos, los niñas y niños en su primera infancia, ¿no?, que la desnutrición
con el cerebro con menos capacidad para el futuro y más propenso a conductas antisociales. Y no me quiero poner dramático, pero pues así es. Las niñas, niños y jóvenes que están dejando la escuela por todas estas situaciones y toda la situación de salud mental que no hemos alcanzado a ver y de la que todos formamos parte, por cierto, pero cuando se carece del ingreso para lo más básico, evidentemente el nivel de presión, vamos a llamarlo estrés, ¿no? De angustia y ansiedad por la situación, pues es mucho más duro y deja secuelas para mucho más, nos deja un país mucho más dolido, con mucho menos tejido social y con muchas menos capacidades para crecer. O sea, es muy grave y digamos, nos coloca en una situación donde además al conjunto del país ya le parece, pienso que muchos consideran que es normal que tengamos los niveles de pobreza que tenemos en México y no es normal. México no es un país pobre, está entre las 20 economías más grandes del mundo, ¿no? Exporta diario 1.3 billones de dólares diario. Entonces, ¿no? O sea, para el tamaño de nuestra economía, para la riqueza de nuestro país, para el tamaño de nuestra población, tener estos niveles de pobreza es inaceptable. Entonces, desnormalizar esta acción es importante y contar con instrumentos con políticas, pues con programas como el ingreso vital de emergencia es clave y como dijo bien José Mario, de una manera institucional para que sea una respuesta porque además esta pandemia, digamos, fue general, global, afectó a todas las personas en todo el país, pero también tenemos los desastres naturales, o sea, necesitamos contar con ingreso vital de emergencia para el futuro, que, y termino con esto, no es lo mismo que darle dinero a todo el mundo. Cuando alguien habla de ingreso básico universal, yo no sé de qué país están pensando, pero este país lo que necesita universal es educación de calidad, equidad en la educación, un sistema de salud que funcione para todas las personas y una serie de cosas más básicas. Cuando tengamos eso, a lo mejor podemos hablar de un ingreso para todas las personas. Ahora de lo que estamos hablando es de ingreso de emergencia y vamos a la Cámara de Diputados por ella porque es una exigencia de la sociedad y porque es un derecho reconocido en nuestra Constitución, aunque no esté suficientemente legislado todavía. Yo pondría también sobre la mesa una reflexión adicional a la de Rogelio. Y yo parto de construirlo con una ruta alterna, que es intentarlo a través de las legislaturas de los estados. Es decir, en un contexto tan polarizado como se encuentra la discusión en el Congreso de la Unión y en una situación política tan compleja como la que estamos viendo en el Congreso de la Unión, me parece que otra ruta de alcanzar la meta podría ser que el tema se abordara desde una perspectiva de la legislatura de los estados. Es decir, que a partir de leyes estatales, déjame ponerlo así, se logre considerar la existencia de estos mínimos vitales o mínimos de apoyo, como se ha estado platicando aquí, y que no tengamos que esperar a que sea un mecanismo que se desarrolle desde la federación, que también es mucho más complejo. Entonces, creo que en la problemática que se vive en la cotidianidad en los estados, en los municipios, este planteamiento de tratar de legislarlo a nivel federal me parece que representa un reto muy complejo. No estoy diciendo que no se haga así, pero creo que puede haber una vía también paralela para hacerlo, para intentarlo también plantear en los estados, ¿no? Y entonces decir, oye, pues aquí en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en las zonas que han visto inclusive, como bien dice Rogelio, la afectación de la pobreza y la desigualdad con mayor gravedad aún que en otros estados, creo que podría haber un campo propicio para armar una discusión local y generar un mecanismo local con el presupuesto local y tratar de construir de lo local a lo federal, en vez de ir de lo federal a lo local. Ese podría ser una ruta que quizás, Rogelio, puedan ir las dos, ¿verdad? Encaminadas de la mano, porque no son rutas que se contrapongan, son rutas que se complementan. Y entonces tú podrías generar sociedad civil organizada en los estados con la problemática, es muy diferente la problemática de la desigualdad que de lo que pasa en Oaxaca que lo que pasa en Sonora, ¿verdad? Son evidentemente situaciones de desigualdad, pero con diferentes problemáticas y quizás que se tienen que resolver de forma diferente también, ¿eh? Esta idea de querer
tratar de encuadrar todo en una misma solución, luego no funciona en un país tan complejo como el nuestro. Entonces, quizás podrías construir desde lo local con sociedad civil que se organiza, que es la que ha tenido la solidaridad, que es la que conoce a los grupos, que es la que tiene una capacidad de maniobra mayor en su entidad, y ahí puedas también abrir una discusión. Y entonces podríamos tener la propuesta de Rogelio, que construirlo en el Congreso de la Unión, y propuestas locales que lo construyan a nivel de estructuras y legislaciones de los estados, y entonces podríamos tener un debate, creo que más intenso, en dos frentes, y de aproximaciones, ¿verdad? Vamos tratando de lograrlo y vamos tratando de que el problema se resuelva, porque sí, intentar resolverlo con juicios de amparo es totalmente inviable. Lo hemos hecho para visibilizar y para generar precedentes a través de los tribunales que reconozcan y que determinen que sí existe a nivel de derecho humano, pero no puede ser tampoco la solución que le digamos a todas las personas, oye, para que te den este apoyo, tienes que promover un juicio de amparo. ¿Qué es lo que ha pasado en la salud y qué es lo que está pasando? Estamos judicializando los derechos humanos a tal grado que ahora, para que un derecho humano te sea reconocido y te sea respetado, parece que tienes que ir a un tribunal, lo cual es una aberración. Esto tendría que ser la excepción, no la regla general. Entonces, por ahí se puede construir algo complementario a lo que está diciendo Rogelio, y que me parece que podría servir como un sistema de acompañamiento. Muy interesante, José Mario. ¿Cómo cerrarías, Marcé, este ejercicio de inteligencia colectiva? Mira, muchas gracias, Paco. Me gustaría responder un poco a la pregunta que hiciste al final en positivo, ¿no? ¿Qué se pudo haber hecho? A lo mejor ya es un poco tarde, pero lo que sí tenemos que pensar es hacia dónde, ¿no? Y creo que la pandemia pues ha evidenciado, ¿no?, la vulnerabilidad de los seres humanos y de las cosas que están fuera de nuestro alcance y que revelan lo que pues es importante, ¿no?, que al final es la vida de las personas, y pues se pudieron evitar millones de muertes. Un reporte que sacó la UNAM hace algunos meses evidenciaba que el 94% de las personas que murieron a causa de la COVID-19 pues estaban en una situación sumamente vulnerable. Entonces, no podemos dejar de lado que estas situaciones contingentes, estas situaciones de crisis se volverán a repetir en el futuro, y que para eso tendríamos que estar preparados y no tendríamos que esperar a volver a estar en esa situación para repensar o para tomar una decisión, cuando los países que mejor han logrado pues manejar los estragos de la pandemia ha sido a partir de los esfuerzos colectivos, y ha sido a partir de la solidaridad, y a partir de que se han generado un conjunto de medidas rápidas que, dado el aprendizaje que hemos tenido en los últimos 2 años de esta situación, tenemos que sentar las bases de un sistema de derechos, pero también que nos prepare ante estas situaciones de emergencia en el futuro. Les agradezco a los tres muchísimo el haber estado aquí en esta emisión de Pregoneros, y les pido que para despedirse nos mencionen su nombre y desde dónde contribuyen, tanto a nivel geográfico como de organización, a la reflexión y a la incidencia para una sociedad de derechos en México. Gracias. Yo soy Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, una iniciativa respaldada por más de 60 organizaciones de la sociedad civil que busca pues, todo eso, ¿no? Cambios en la pobreza y la desigualdad, y agradezco mucho la alianza con nosotros y con todos los colectivos que estamos impulsando el ingreso vital. Yo soy José Mario de la Garza, soy presidente de la Fundación Renace, que ha estado trabajando de la mano con nosotros en este proyecto de acceso al mínimo vital, y hemos trabajado con la promoción de amparos y la elaboración de iniciativas, y hemos estado colaborando con este proyecto, que es, como se ha dicho en este podcast, pues de gran relevancia. Creo que son de los asuntos de mayor relevancia, y agradecerles mucho el que podamos también pues comentar estos temas. Creo que socializarlos, explicarlos, difundirlos, también es una tarea que tenemos pendiente, ¿no? La tarea de difundir los derechos y de decirles a las personas que pues estamos ocupados y preocupados porque estos derechos puedan ser una realidad en nuestro país. Entonces te aprecio mucho, Francisco, la invitación, y por supuesto
a Rogelio y a Marcela, mandarles un fuerte abrazo con mucha solidaridad desde San Luis Potosí, que es donde yo estoy, y pues continuaremos pregonando y trabajando duro y caminando para que esto se logre. Bueno, yo soy Marcela Aguilar, yo coordino el área de formación. Nosotros nos dedicamos a llevar pedagogía pública a todas las personas en el país para que conozcan sus derechos desde distintas partes. Yo estoy en Guadalajara y pues fue un gusto compartir este espacio con grandes personas, con grandes seres humanos como lo es Rogelio y José Mario, y pues muchísimas gracias por estar acá. Un abrazo. Gracias, y gracias también a todos quienes nos han escuchado, a nombre de nosotros y a nombre de Pregoneros. Que tengan un lindo día. Este fue el podcast de nosotros, nosotras, nosotres, de las pregoneras y pregoneros con quienes nos organizamos en una campaña continua para exigir nuestros derechos. No olvides estar al pendiente de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y recuerda que nuestro podcast está disponible en Spotify, Apple, Google o donde prefieras escucharnos. Si nuestras voces te gustan, ayúdanos compartiendo el contenido que creamos para que más personas conozcan, promuevan y exijan sus derechos. En Volar resolvemos lo que una sola persona no puede.